Shalom amigos, les habla Joseph y usted está escuchando el programa de Derech Hashem, Camino de Dios, programa que llega a usted de parte de Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le doy al Todopoderoso por darme la oportunidad de una vez más estar con ustedes aquí desde mi biblioteca. Continuamos transmitiendo de nuestra biblioteca, dadas las circunstancias que nos encontramos en una cuarentena obligatoria donde nadie puede salir de sus hogares a hacer otra cosa que no sea comprar alimentos o visitar al médico o al hospital en caso de sentirse enfermo o comprar medicamentos. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de estar en PAB 550 en vivo a través de línea telefónica y por alguna razón que no puedo explicar en estos momentos la grabación no corrió, no quedó grabado el audio y por eso es que estamos nuevamente aquí preparando para ustedes, los que siempre esperan todos los domingos nuestro comentario, preparando para ustedes una enseñanza como de costumbre todos los domingos, valga la redundancia. Nos encontramos una nueva semana, gracias al bendito que nos permitió contar un Shabbat más en el tiempo de su sabiduría. Y a la misma vez comenzamos un nuevo libro. Ayer tuvimos la oportunidad de terminar el libro de Éxodo, donde se habla de la salida, la adopción y la eventual aparición de la presencia divina entre los israelitas, luego de estos haber recibido el pacto de las tablas. Y discutimos ayer cómo detrás de la historia hay un gran mensaje que nos ayuda a nosotros a entender todo este plan del Eterno, este diseño inteligente del Eterno que está expresado en los relatos que estamos leyendo. Ayer terminamos con la inauguración del tabernáculo y cómo la presencia divina se posó sobre ella y la presencia del Eterno comenzó a acompañar a los israelitas, cumpliendo así el Eterno su palabra de que le había dado a Moisés, cuando Moisés le pidió por favor que les permitiera que no los dejara solos y que los acompañara en el proceso de caminar por el desierto, luego de estos haber violado el convenio por razón del pecado del becerro de oro. A la misma vez, discutimos en nuestro comentario de la tarde la importancia de comprender la necesidad que tenemos hoy día de tener la presencia de Hashem con nosotros, la Shejinah, que la Shejinah se manifieste y deje de estar ocultada, para que así la humanidad completa sea sanada y la tierra vuelva a ser restaurada. Y la importancia de comprender que esta misión la tiene el Mesías y él tiene la responsabilidad de traer la Shejinah y traer la restauración de todas las cosas, como así el Eterno había determinado en su perfecto diseño, como le dijeron a los nazarenos, le dijeron al maestro Nazaret. Si usted va al libro de Hechos, usted va a encontrar que en Hechos le preguntaron a Rabeno Yeshua: Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La restauración del reino de Israel es sinónimo del gobierno absoluto del mundo en la tierra, el gobierno absoluto del Eterno aquí en la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Pues leemos en el libro de Crónicas cómo Shelomo, hablando de David su padre, o mejor dicho, cómo David, hablando de cómo el Eterno le dio la promesa de que un hijo siempre se sentaría en el trono, y cómo Shelomo sería aquel que se sentaría en el trono del Eterno. Eso se encuentra en el libro de Crónicas. Así que el trono de Israel es el trono del Eterno. Y esto es importante porque vamos a ver la importancia que tiene Israel en el diseño inteligente de Dios en todo este plan de restauración. Y a los nazarenos le preguntaron al maestro cuándo se restaurará el reino de Israel. Y él le contestó, y esto es una de tantas evidencias que existe, de cómo de los nazarenos claramente afirman que Yeshua no es ni la segunda persona de la Trinidad, como se enseña dentro de la cristiandad, ni tampoco es Yahweh hecho carne, como enseñan las raíces hebreas hoy en día, ni tampoco es el que entregó la Torá, ni tampoco es el Padre de todas estas líneas que existen dentro de las raíces hebreas. Vemos claramente por la evidencia de los nazarenos que el mismo Mesías dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Yeshua está afirmando que el que tiene el conocimiento de cuándo se va a restaurar todo es el Santo, bendito sea. Y el maestro Nazaret sabía que había un tiempo de restauración, pero que no había llegado ese momento y que ese momento solamente lo sabrá el Santo, bendito sea, cuando sea apropiado. Y nosotros hoy en día grandemente necesitamos esa restauración, que venga Mashiach, que se restaure el reino de Israel, que se establezca nuevamente en la Kedushá aquí en la tierra, que la presencia divina sea con nosotros. Mashiach tiene 1000 años para hacer eso.
1000 años para restaurarnos a nosotros, para enseñar Torá, para llevar a la humanidad a la comprensión del único Dios verdadero. Qué gran trabajo tiene Mashiach. Y nosotros como discípulos de él debemos unirnos en oración todos los días. Hashem envía al Mashiach. Necesitamos al Mashiach. Esto lo arregla el Mashiach. Solamente confiamos en ti, Adonai, que tú enviarás a tu Mashiach. Y Mashiach hará tu labor. Y nosotros veremos ese gran día cuando Mashiach, luego de hacer ese gran trabajo, le entregará el reino a su Dios y Padre, como le enseñó Shaul de Tarso en la carta a los Corintios. Y ayer tuvimos la oportunidad de discutir esos temas que están dentro de la parashá de Vayakhel Pekudei. Y mencionamos la importancia de la presencia divina estar con nosotros y cómo las moscas desaparecen. No va a haber plagas cuando la presencia de Hashem esté con nosotros. Una de las grandes cosas que yo aprendí en el tiempo que estudié, o sigo estudiando, el judaísmo rabínico, ellos hablaban de cómo cuando se hacían los sacrificios en el templo no habían plagas ni moscas en el santuario. Algo que se me olvidó mencionar ayer en la transmisión de YouTube. Cuando habían sacrificio en el santuario no había moscas. No había moscas porque obviamente estaba la presencia divina allí, y donde está la presencia divina no hay plagas. La presencia divina es señal de pureza, es señal de algo que se mantiene limpio y puro. Y esto es importante. Hoy comenzamos una nueva semana y con ello nos vamos a envolver en el estudio de un nuevo libro, el libro Levíticos, que es el libro que está en el centro de los 5 libros de Moshe. Nosotros estamos estudiando la Torá de Moshe, pero dentro de la Torá de Moshe está la luz de Hashem. Moshe escribió la Torá. Hashem reveló a través de Moshe la luz que hay dentro de la Torá, y nosotros nos corresponde, cuando hacemos una teshuvá genuina, que el Eterno nos revela, nos quita ese velo que tiene la Torá y comenzamos a ver el mensaje que hay dentro de ella. Mensaje que gira alrededor, escucha bien, amigo que me escucha, mensaje que gira alrededor de ser transformado a la imagen del Mashiach, que es imagen de Dios. La imagen del Adán celestial, la imagen del Adán perfecto, que el Eterno reveló y ocultó en el tiempo adecuado y volverá a revelar cuando así Él lo decida. Y nos encontramos este nuevo libro. Vamos a estudiar la parashá Vaikra, parashá que comienza con el llamamiento de Hashem a Moshe para darle las instrucciones de cómo se debe observar la Kedushá. Por algunos años, y usted va a escuchar eso todavía en el día de hoy, se ha hablado mucho de los sacrificios que se encuentran en el libro. Y se habla del sistema de sacrificio y la importancia, incluso en el mundo ortodoxo, se habla mucho de la importancia de regresar a ese sistema de sacrificio, porque esa es la única forma de preservar la Kedushá. Y algunos opinan que necesitamos un tercer templo, el templo de Ezequiel, para que vuelva otra vez a establecerse la Kedushá. Otros no opinan de esa misma forma, sino que piensan de que el libro está hablando a una audiencia, a una época, a una forma de ver la vida, a una realidad presente, pero que la luz que hay detrás de ese mensaje trasciende esa realidad presente y abarca todos los tiempos. Moisés Maimónides, uno de los rabinos que no estoy de acuerdo en todo lo que digo, dice él, pero hay cosas que sí tengo que decirle que sí, y las acepto, aunque tengo que decirle que tal vez yo no entiendo la mente de Maimónides, porque jamás me podría comparar yo a la sabiduría que tenía Maimónides, pero como discípulo del maestro yo tengo que tomar primero todas las palabras que podría decir cualquier rabino y filtrarlas a través de la enseñanza de los nazarenos, porque los nazarenos tienen la enseñanza del maestro Nazaret, y si hay cosas que el maestro Nazaret habló que es contraria, por ejemplo, a lo que Maimónides está diciendo, yo tengo que seleccionar las palabras del maestro, porque si selecciono el de Maimónides, entonces yo no soy discípulo del maestro Nazaret, porque un discípulo se ajusta a su maestro, ¿ok? Pero sí, en el caso de que Maimónides diga algo que los nazarenos no mencionaron, mi deber como discípulo de Mashiach es escudriñar las escrituras para ver si lo que Maimónides está hablando se encuentra, o cualquier rabino se encuentra en la Sagrada Escritura, o hay alusión a eso en la Sagrada Escritura. Y Maimónides, que ha sido una figura bien controversial con respecto al libro de Levíticos, y entre otras cosas más, dice que el sistema de sacrificio que el Eterno establece en el libro Levítico no era el fin en sí mismo, sino que era el método que el Eterno iba a utilizar para enseñar poco a poco a los israelitas a desligarse a la forma y costumbre de los pueblos antiguos de servir a sus dioses. Y esto es bien interesante porque esto es una idea para el tiempo de Maimónides novedor, fue una idea que se consideró una herejía, pero a la misma vez vamos a ver que los nazarenos de cierta forma hablan de esto.
cuando encontramos, por ejemplo, en el libro de Juan, que el maestro Nazaret le dice a la mujer samaritana que ni en Jerusalén ni en Samaria se iba a adorar al Eterno, y en el tiempo antiguo adorar al Eterno consistía en ir al santuario, ofrecer sacrificio, oraciones, ayunos en ese lugar santo, en ese lugar de santidad. Maestro Nazaret, los nazarenos colocan al maestro Nazaret diciendo que ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que va a haber un tiempo donde los verdaderos adoradores del Eterno, verdaderos servidores, lo harán en espíritu y en verdad. La Torá es llamada la verdad. El espíritu es el servicio divino con buena, con intención correcta, con una intención elevada, que es la idea de la Kedushá. Así que de cierta forma la idea de Maimónides también se encuentra en los nazarenos. Obviamente, respeto a los que piensan que necesitamos un tercer templo para hacer los sacrificios y las expiaciones. Ese es su pensamiento, pero yo como discípulo del maestro, yo aspiro a ser igual que Adonenu Yeshua. Esa es mi meta en la vida. Y como discípulo de él, yo tengo que hablar lo que él enseña. Y los nazarenos enseñaron que el maestro de Nazaret dio alusión de que la idea de un templo iba a alcanzar su potencial y su fin. Ahora, como nazareno, y entendiendo de que el perfecto sacrificio es Mashiach, el perfecto corbán, la entrega voluntaria es Mashiach, ¿qué hago con el libro Levítico? ¿Debería yo estudiarlo? ¿Debería pasar por alto? ¿Debería simplemente hablar de cómo se hacían las cosas antes y cómo el Eterno lo hizo todo mejor a través de Mashiach? ¿O debemos mirar el libro como un libro que contiene mucha luz, y tal vez nosotros que no estamos tan acostumbrados a esa luz no lo podemos entender? Y eso es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Nuestros estudiantes que estudian con nosotros los Shabbat de las mañanas van a estar estudiando con nosotros el libro Levíticos, comprendiendo primero el aspecto histórico cultural de la época, porque es importante, es el fundamento, pero enfocándonos grandemente en entender cuál es la idea detrás del libro Levítico. Y la idea detrás del libro Levítico, amigos, se lo adelanto, es la Kedushá. ¿Cómo preservas la Kedushá? ¿Cómo puedes mantenerte en el estado de Kedushá? ¿Y cuán importante es la Kedushá? Porque obviamente van a haber ocasiones que vas a perder la Kedushá, te vas a desconectar de la luz. Cuando hablamos de la Kedushá estamos hablando de participar de la atmósfera espiritual, donde la presencia divina es palpable. Porque la presencia divina se palpa en el estado de pureza. Si no hay pureza, no se puede palpar la presencia divina. Y esa es la idea de la Kedushá. Incluso los jabinos cabalistas antiguos hablaban sobre eso. Ramjal era uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros preservar la Kedushá? Ese es el tema del libro Levíticos. ¿Qué sucede cuando afectas la Kedushá? ¿Qué le pasa a la vida de la persona? ¿Hasta qué grado puede el distanciamiento de la Kedushá afectar la conexión con el humano que puede llevar a la persona a morir? ¿Por qué es importante Yom Kippur y cuál es la idea detrás de Yom Kippur? Todas esas cosas las vamos a estudiar. Pero para poder estudiarlas, amigo que me escucha, si usted está matriculado con nosotros, prepárese porque vamos a hablar mucho Torah Hasod. Vamos a estar hablando de historia, pero vamos a hablar de mucha Torah Hasod. Vamos a mirar el mensaje que tiene el libro Levíticos y vamos a extraer de ese mensaje el Torah Hasod que está corriendo alrededor de todo lo que se está manifestando en el escrito. Así que va a ser un tiempo muy, muy interesante. Importante. Ahora, aprovecho un momento para mencionarles que tenemos ya disponible la matrícula para el libro, para la serie de estudio de la ABC de la Torá. Si usted es una persona que está comenzando en las raíces hebreas o en el mesianismo, a mí me preguntaron un día, ¿qué tú eres, raíz hebrea o mesiánico? Y yo le dije ninguna de las dos porque son términos modernos. Yo soy mesianista y mesianista significa que yo creo que la solución a todo este problema gira alrededor de la ausencia del reino mesianista de Mashiach, el reino del Eterno aquí en la tierra, que es el que va a traer Mashiach. Así que yo promuevo la idea mesianista, creo con perfecta fe que necesitamos a Mashiach ahora, necesitamos el verdadero líder del mundo que Hashem estableció, y ese es el ideal mesianista. Pero hablando de raíces hebreas y mesiánicos, estas personas que están empezando en este camino y desean aprender los fundamentos
no una doctrina per se, sino comenzar a estudiar las escrituras y tratar de extraer de ellas el mensaje, porque cuando extrae de ellas el mensaje, entonces puedes tratar otros temas que se encuentran dentro de la narración, pero si tú no tienes el mensaje básico, ¿cómo puedes extraer los demás temas que se encuentran en el texto? Y eso es lo que vamos a hacer en la ABC de la Torá. Va a comenzar en el mes de abril, en la semana después de Pesaj, después de los panes sin levadura. Así que si usted desea matricularse y participar con nosotros, es una enseñanza en privado que se le va a dar a cada estudiante, donde va a haber participación, puede las personas hacer preguntas. Esto va a comenzar en abril y en nuestra página web www.eshaim.com está el anuncio de la matrícula. Es libre de costo. Eshaim no cobra por enseñar. Eso no significa que no tengamos gastos. Ahora mismo tenemos una radioemisora que transmite 24 horas músicas y enseñanzas. Eso tiene un costo de operación. Tenemos una página web, tiene un costo de operación. Hay internet que utilizamos con buena velocidad. Eso tiene un costo de operación. Y sí, sabemos que hay una serie de gastos, pero confiamos en Hashem, que Hashem es el que hace, y eso lo vimos en la parashá de esta semana. Hashem toca el corazón de cada ser humano para que done generosamente para el servicio a Hashem. Así que nosotros confiamos perfectamente de que Hashem nos ayudará si estamos haciendo su voluntad. Si no estamos haciendo su voluntad, de seguro que no nos ayudará. Así que usted tiene una invitación para estudiar la ABC de la Torá. Pero vamos a regresar al libro de Levíticos. Vamos a estudiar este libro que habla de la importancia de entender la Kedushá, la importancia de preservar la conexión con lo divino. Como yo, que soy vasija de luz, porque los nazarenos enseñaban que ellos eran tabernáculos caminantes, ellos entendían muy bien lo que representaba el Mishkan, y por eso es que enseñamos que Mashiach es el Mishkan de Hashem, donde habitó la Shejinah, y el Espíritu del Eterno habitó en Yeshua. Yeshua es el Cordero que recibió la presencia divina y se posó en él para siempre. Es el Mishkan de Hashem. Eso no significa que Yeshua es Hashem, sino que Yeshua tiene el nombre, como el ángel que estaba en Éxodo, que se le dio el nombre. A diferencia de este ángel, Mashiach tiene capacidad y permiso y autoridad para perdonar. Este ángel de Éxodo no podía perdonarle, por eso es que este ángel no puede ser Mashiach. Cosas interesantes. Y vamos a estar envolviéndonos en este libro de Levíticos, donde vamos a aprender lo que es la Kedushá, la importancia de preservar la Kedushá, la importancia de entender lo que es Yom Kippur, la importancia de entender lo que son los sacrificios, cuál es la luz que hay detrás de los sacrificios, este sistema de emanaciones divinas que salen del trono sagrado y se manifiestan en la tierra, que se llama en el mundo del cabalístico la Sefirot, que son los atributos divinos que se manifiestan en toda la creación, como Shaul Tarso dice en la carta a los romanos, que los atributos del Eterno se ven en todo lo creado. Así que ya Shaul sabía sobre el concepto de la Sefirot, aunque no existía ese nombre per se de la Sefirá, como identificar esa luz, simplemente se hablaba de la luz del Eterno. Vamos a estar hablando de eso y tenemos una semana, un tiempo de mucha enseñanza extremadamente importante. Y el Vaikra comienza con el llamamiento de Moshe. Hashem llama a Moshe, lo invita a la casa y comienza a darle instrucciones. Y mire qué cosa interesante. Todo comienza con un llamado. Un llamado. Hashem le dijo a Moshe, ven acá, que te voy a decir lo que tienes que enseñar a los israelitas para que preserven la Kedushá. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de Betzalel y Oholiab, y cómo detrás de Betzalel y Oholiab está el misterio de Mashiach y sus discípulos, o el concepto de rabino y discípulo. Cómo el rabino, el maestro, es la vasija, y los discípulos son los que comienzan a transmitir la luz del rabino, que el rabino le va a explicar a ellos en forma secreta, y ellos hablan en voz abierta a todo el mundo. Y esto es importante porque vamos a ver a partir de Levíticos cómo Moshe se va a convertir en el modelo de Oholiab, que va a recibir y entender las palabras de Hashem, las va a transmitir al público de una forma que ellos los pueden comprender en su época, sin dejar atrás que lo que Moshe va a hablar es solamente la letra de lo que está detrás del velo, siendo el transmisor, que es el santo bendito sea, el emanador de esa luz que se viste conforme al tiempo y la realidad del humano. Y por eso es que la palabra del Eterno es viva y eficaz.
Si nosotros nos concentramos simplemente, amigos, en estudiar la Biblia en su contexto y pensamos que simplemente la historia cultural y social de la época es lo que necesitamos saber para estudiar la Escritura, que eso, incluso yo tengo muchos libros relacionados con eso y los estudios para poder entender el mundo antiguo, es importante. Si nosotros pensamos que ese es el fin de todo, vamos a tener un gran problema en crecer y madurar espiritualmente. Se nos va a hacer imposible alcanzar la estatura del varón perfecto. Y no estamos hablando aquí de ser salvos. La salvación, la entrada a la era mesiánica es un regalo que Hashem le dio a toda la humanidad por el mérito del Mesías. Y aquellos que reconozcan que Mashiach es el Señor tendrán un estado de participación en este reino mayor a los que no lo reconozcan. Pero todos van a reconocer que Mashiach es el escogido de Hashem, porque aún los que lo niegan se van a arrodillar ante él. Eso lo dice la Escritura. Así que todos entran en la era mesiánica. Pero solamente aquellos que aspiren a ser igual a su maestro son los que tienen el privilegio de sentarse en la mesa a comer el banquete mesiánico. Y eso es lo que enseñamos como discípulos. Le enseñamos a ser igual que el maestro, aspirar a esa kedushá alta que Mashiach nos abrió por medio de su cuerpo y su sangre al darnos la apertura a Hashem de una forma hermosa y gratuita. Pero tenemos que trabajar para preservar la kedushá. Tenemos que trabajar para tener una relación con el Rey. Y lo que usted trabaja y usted se esfuerza, usted lo va a apreciar. Lo que usted no trabaja y se gana por su esfuerzo, no lo aprecia. En una relación con Hashem, usted tiene que trabajarla. Y esto significa renunciar a muchas cosas en la vida suya que le van a afectar en su kedushá. En este libro levítico vamos a hablar de esos temas. Se van a encontrar dentro de la narración cómo hay cosas en la vida que van a afectar la conexión con lo divino y cómo, si usted quiere aspirar a esa estatura del varón perfecto, tiene que renunciar a ellas como parte de este proceso. Le digo una cosa, las personas en el mundo cristiano estudian mucho la vida de Jesús y las enseñanzas de los discípulos y no tienen, en mi opinión personal, la más mínima idea de lo que están estudiando. Se han quedado en la historia y se han quedado en conceptos doctrinales que nacen mucho tiempo después, sacando a un lado la visión judía de las cosas. Por eso ha sido para mí muy importante estudiar el judaísmo, estudiar de cómo el judaísmo ha evolucionado, que es lo que quiero transmitir a la gente que estudia con nosotros. Que no pensemos que todo lo que practica el judaísmo ha sido desde un principio así como en algunas líneas de pensamiento se ha tratado de transmitir, sino que el judaísmo ha evolucionado porque el judaísmo ha ido madurando en la medida que ha vivido procesos en este caminar. Y tenemos que mirar esa madurez, tenemos que mirar por qué ellos hacen las cosas como son. No tenemos que ser como ellos porque no es la idea, sino aprender de ellos porque ellos son los maestros y podamos entonces entender cómo lo que los rabinos enseñan. Cuando extraemos sus ideas, vamos a ver que ya el maestro de Nazaret lo dijo primero que ellos, incluso Shaul de Tarso también. Para que tenga una idea, yo tengo un libro que se llama Mesilat Yesharim de Ramjal y un libro que se llama Derech Hashem, son mis dos libros favoritos. Y yo hablo mucho cuando estudio ese libro con personas, menciono mucho de cuánto se parece el pensamiento de Ramjal al pensamiento de Shaul de Tarso. Hay una gran relación en el pensamiento de Ramjal con el de Shaul de Tarso. Y incluso se habla en el mundo de la cristiandad de la alta cristología, de una visión del hombre cósmico. Cuando Ramjal enseñó eso, o Isaac Luria lo enseñó, que Ramjal aprendió de Luria, si la memoria no me falla. Cuando ellos hablaron de eso, ya Shaul de Tarso estaba hablando del Adán cósmico, del Adán celestial, del Adán que está en el diseño inteligente de Hashem y que Hashem lo dio a conocer en el tiempo indicado y lo levantó entre los muertos y lo glorificó para que él sea el modelo de lo que el humano debe imitar con respecto a lo que es ser imagen de Dios. Esta idea la tenía Hashem también con Israel, pero lamentablemente Israel, al violar el pacto, le pasó eso y por eso es que Mashiach necesitaba redimirlos. Así que todo está perfectamente diseñado por el Eterno. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en Levíticos. Y aproveché esta media hora con ustedes de poder compartir todas estas cosas. Pero no quiero terminar mi intervención hoy sin estos últimos 7 minutos dar una enseñanza que el maestro Nazaret dio. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, bien difíciles. Nadie se imaginó que este 2020, que muchos falsos profetas hablaron de un año de gran cosecha y de gran prosperidad y siembra desde ahora para que abunde tu granero, nadie se imaginó en el 2020 que,
El Eterno cada día hace quedar en ridículo a los falsos profetas y todavía las personas son tan ciegas y no se dan cuenta que los líderes que están siguiendo son falsos. No pierdan el tiempo con esos líderes, salgan y huyan de ellos porque los están engañando, les están vendiendo esperanza donde no hay. Y Maestro Nazaret le dice a sus discípulos una enseñanza para mí muy importante, que se encuentra en un midrash escrito en Mateo. Y digo midrash porque Mateo está escrito en forma de midrash. Incluso se usa mucho el concepto pesharim, que existía en la época del segundo templo. Cuando usted lee eso, esa expresión, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta, eso es una forma de pesher que existía en la época del segundo templo, y cuando tenga la oportunidad de dar una clase con respecto al segundo templo, voy a hablar sobre eso. Adonai Yeshua le dice a sus discípulos algo muy importante para nosotros, sus discípulos, en esta época, y es con respecto a las preocupaciones de la vida. Él comienza, en su discurso comienza desde el principio, que está en el monte hablándole a los judeanos de la época. Pero yo quiero comenzar en el 6:22 para que ustedes puedan ver la importancia de tener un ojo sano, estar limpio por dentro y a la misma vez tener una visión diferente de la realidad. Adonai Yeshua le dice a los presentes allí, que entre ellos están sus discípulos: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? En otras palabras, Yeshua está diciendo, si dentro de ti, en tu vida hay oscuridad, es imposible que tú puedas ver luz. Necesita llenar tu vasija de luz para que puedas ver en el exterior la luz. Y esto es importante, tiene que haber un cambio en la forma de ver la vida. Si no cambiamos la forma de ver la vida, vamos a seguir andando en tinieblas. Continúa el maestro diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón. Mamón alude a las riquezas. El Eterno es el dueño de Mamón, de las riquezas, y Él se las da al que Él desea. Si nos aferramos y nos afanamos por obtener riquezas y nos desenfocamos del fin de por qué existimos en este mundo, que es conocer al Creador, vamos a tener entonces dos señores y vamos a aborrecer a uno y vamos a amar a otro. No podemos vivir la vida enfocado de qué vamos a obtener en lo que estamos haciendo hoy y olvidar nuestra función con respecto a nuestra relación con Hashem. Llegamos al mundo para conocer al amo del universo y llegamos al mundo para apegarnos a él. Ese es el tema de Levíticos, de la Kedushá. Pero si nos enfocamos en las cosas pasajeras, va a ser muy difícil apegarnos a él. Por eso es que Adonai Yeshua le dice a sus discípulos, a los que están allí presentes, que fueron llamados a servir a Hashem: no puedes servir a Dios y a Mamón. Por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un codo? ¿Quién fue el que determinó cuánto va a crecer la persona? El bendito. Así que el maestro está diciendo, ¿quién puede hacer que el humano crezca un poco más de lo que ya creció si el Eterno determinó que ese va a ser su crecimiento? Eso es una idea muy interesante, maestro. ¿Y quién de vosotros puede? Y también en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los ríos del campo, que como crecen, no trabajan con fatiga ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de ellos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, que van a comer, que van a beber, que vamos a vestir. Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino, que eso es lo que vamos a estar estudiando en Levíticos, y la justicia de Él, y todas las cosas serán añadidas. No se afanen por el mañana, porque mañana se preocupa por sí mismo. Cada día
basta cada día su propio mal. Estas palabras de Rabbeinu Yeshua, que las dijo hace 2000 años, hasta el día de hoy son sumamente importantes. Porque en estos momentos que estamos viviendo un tiempo de gran incertidumbre, ¿qué va a ser de nuestra economía? ¿Podremos cumplir con nuestras obligaciones financieras en este mundo? ¿Podremos cumplir con nuestra hipoteca? ¿Podremos cumplir con la educación de nuestros hijos? ¿Podremos conseguir el alimento que necesitamos? ¿Podremos tener dinero para el alimento que necesitamos, poder comprarlo? En este tiempo donde se habla de una gran recesión mundial, yo les recuerdo las palabras del Rabino Nazaret, que las dijo en un momento donde Israel estaba pasando por un momento bien difícil. Roma los dominaba y el imperio estaba subyugando al menor. El mayor estaba dominando sobre el menor. Y hasta el día de hoy, esta idea de Don Eno permea en nuestros corazones. Cuán importante es mantenernos concentrados en el servicio a Hashem. Yo llegué al mundo para conocerte a ti y no me voy de este mundo hasta que te conozca. Y en el mundo venidero te conoceré tal cual fui conocido. Ese debe ser nuestra meta, buscar el reino de Hashem y apegarnos a él. Lo demás le va a llegar. ¿Sabes por qué? Porque el santo bendito sea dijo, mío es el oro, mío es la plata, mío es la tierra, mío es todo, y yo se la doy a los que me buscan. Les hablo Yosef, y me despido hasta el próximo programa de Hashem, el camino de Dios, y le pido al Todopoderoso que le dé la oportunidad a usted de tener una buena semana, que lo cuide de esta plaga que estamos viviendo en este tiempo, este virus que está arrasando con el mundo entero, y nos dé de gran fuerza para esperar al Mashiach. Que tengan buena semana. Shalom.